Vale, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es leer un texto y luego ver un vocabulario y algunas preguntas que sí deberías saber responder. La idea del texto siempre es leer con la intención de que luego te permita hacer una reflexión. Por eso siempre he colocado en los apartados para leer que oír o leer sin reflexionar es una ocupación absolutamente inútil. Es algo que dijo Confucio, el padre del confucianismo, allí en China. El texto dice, lee conmigo: Carlos había preparado para ese día de clase un experimento curioso. Hizo subir a la pizarra a la maestra, a Lucas y a Pablo, y entonces divide la clase en 3 grupos, y dirigiéndose al primer grupo le dice: voy a haceros una pregunta muy difícil, dificilísima. Podéis elegir a cualquiera de los 3 de la pizarra para que os ayude a contestarla, y quien acierte se lleva una gran bolsa de golosinas. Claro, todos eligieron a la maestra, y entonces Carlos dijo a los del segundo grupo: la misma pregunta va a ser para vosotros, pero tenéis que saber que a Pablo, antes de empezar, le he dado un papel con la pregunta y la respuesta. Entre las quejas de los del primer grupo, porque no se lo había avisado, los del segundo eligieron, triunfadores, ¿no?, y sonrientes, a Pablo. Y luego Carlos siguió con los últimos. Dice: ahora os toca a vosotros. Lo que les he contado a los del segundo grupo era mentira. El papel se lo había dado a Lucas. Entre abucheos de uno, las risas de otro, Pablo mostró las manos vacías y Lucas enseñó el papel con la pregunta y la respuesta. Por supuesto, fue el único que acertó, ¿no?, la difícil pregunta que ni la maestra ni Pablo supieron responder. Mientras los ganadores repartían las golosinas entre todos, Carlos explicó: este experimento se llama Sin verdad no hay libertad. Demuestra que solo podemos elegir libremente si conocemos toda la verdad y tenemos toda la información. Los grupos unidos parecía que eran libres para elegir a quien quisieran, pero al no saber la verdad, realmente no eran libres, aún sin saberlo, cuando eligieron, ya que si lo hubieran sabido, su elección habría sido otra. Es un texto de Pedro Pablo Sacristán, en un libro que se llama Los experimentos de la señorita Elisa. Bueno, ahí lo dejo para que reflexiones. Sin verdad no hay libertad. La importancia de conocer antes de tomar una decisión. Sigo. Cosas que tienes que saber definir. Por ejemplo, te pido que sepas definir autogobierno. Te pido que me digas qué 2 cualidades del ser humano intervienen en el acto libre. Te pido cuál es la función de cada una de ellas, de estas 2 cualidades. Cada una desempeña una función. Esto ha salido en el vídeo anterior. Te pido que me expliques qué es deliberar y te pido que me expliques qué significa que la libertad es una decisión interior. Y luego, para terminar este vídeo, unas palabras de vocabulario. Algunas de ellas han aparecido en las definiciones anteriores. El vocabulario siempre lo preguntaré dando la definición y tú me dices el concepto, ¿vale? Como pasapalabra. Vamos allá. Aquí están incluidas algunas de antes, Por ejemplo, la facultad del ser humano para tomar sus propias decisiones y actuar conforme a ellas, que es la primera definición, autogobierno. La facultad para aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse de una idea determinada de la realidad. Inteligencia. Intención o deseo de hacer algo, esa es la voluntad. Reflexionar y considerar opciones a favor o en contra antes de tomar la decisión es deliberar. Y dar la solución o respuesta definitiva, una vez que hemos deliberado, ¿no?, es lo que llamamos decidir. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí termina el apartado 1 del tema. Seguiremos más adelante. Nos vemos. Hasta luego.